Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Quienes conocían a Daniel y su adolescencia apenas podían creer que hubiera llegado a ser médico. No había médicos en la familia de Daniel, por lo que su deseo de ir a la Universidad de Medicina parecía extraño. Ni él mismo entendía por qué al principio deseaba tanto ser médico. El joven estaba decidido a convertirse en cirujano, un héroe con bata blanca que salvará vidas. Pero cuando empezó a estudiar medicina, sorprendió a todos al darse cuenta de que en realidad quería especializarse en ginecología. La verdad es que esta rama de la medicina era igual de importante que todas las demás. Daniel era un buen estudiante y cuando se graduó de la universidad solo había un tema que le preocupaba: ¿a dónde iba exactamente a trabajar después de obtener su diploma? Ya que el joven médico venía de un pequeño pueblo en el sur de Iowa. Ni siquiera esperaba encontrar trabajo en la gran ciudad. Desde luego, casi todos los médicos jóvenes sueñan con trabajar en Nueva York, donde se encuentran las mejores instituciones médicas. Por desgracia, solo los mejores médicos con los mejores conocimientos pueden conseguir una plaza allí, y Daniel no cumplía los criterios, aunque tenía una opción que podría haber contemplado si realmente hubiera querido. El caso es que Daniel tenía un amigo bastante influyente, Simón, cuyo padre era el director de uno de los mejores hospitales de Nueva York. Por supuesto, sería una exageración decir que también eran íntimos amigos, se consideraban mutuamente amigos, pero nada más. Sin embargo, Simón aconsejó a Daniel que se mudara a Nueva York en numerosas ocasiones y lo hizo principalmente porque la hermana, Linda, estaba loca por él hasta el alma. El joven se dio cuenta de que si decidía mudarse a Nueva York, tendría que salir con Linda, quien no le agradaba en absoluto. Era muy guapa y se cuidaba mucho, pero la educación de la joven y su visión de la vida no eran exactamente lo que Daniel buscaba en una novia. Linda creció en una familia adinerada, en la que era la hija menor, lo que significaba que se le permitía hacer lo que quisiera, incluida la compra de coches caros, ir a salones de belleza, cenar en restaurantes y salir a discotecas sin parar. Linda no trabajaba en ningún sitio y se limitaba a vivir del dinero de sus padres, y este no era el tipo de vida que Daniel buscaba, y sobre todo, no quería sentirse atrapado en una jaula dorada. Simón se limitó a reírse de las preocupaciones de su amigo, considerándolas pura estupidez. Perder una oportunidad tan grande le parecía una tontería. Debes entender que esto es un trabajo, y un lugar dejado de la mano de Dios es el que tienes que trabajar 16 horas al día sin descanso, Simón dijo. Daniel se limitó a sonreír, diciendo que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Pero las palabras de Simón resultaron más proféticas. Una semana después de esa memorable conversación, el joven fue enviado a un pequeño pueblo de provincias que era incluso más pequeño que en el que solía vivir. Por supuesto, tener que trabajar en un lugar así fue decepcionante para el joven médico. El hospital en el que se suponía que debía trabajar se veía bastante bien, aunque no tenía ningún tipo de equipo moderno. Sin embargo, su madre tenía razón cuando le dijo que era precisamente en este tipo de hospitales donde los nuevos médicos podían adquirir más experiencia. El joven trabajaba en el servicio de obstetricia y ginecología, por lo que siempre tenía mucho trabajo. Al principio trabajó bajo la supervisión de un médico experimentado de nombre David, pero luego se le permitió asumir cada vez más responsabilidad e incluso comenzó a tratar con pacientes por su cuenta. Fue entonces cuando Daniel conoció a una joven enfermera llamada Cindy, que como él, se había trasladado recientemente de su ciudad natal. Como los jóvenes tenían mucho de qué hablar, enseguida se hicieron amigos, y por supuesto, nada más conocerse, ninguno de los dos pensó en nada serio, pero había una sensación que les daba confianza en que su amistad podría convertirse en algo más. La situación se complicó porque Cindy ya tenía novio y era un hombre de la zona que trabajaba en una granja. Aunque la mujer no veía su relación como algo serio y no tenía intención de construir una vida con Pedro, simplemente no tenía mucho de qué hablar con él, debido principalmente a sus diferentes orígenes. En el fondo, Cindy realmente le gustaba a Daniel, a quien veía como un ejemplo de un hombre perfecto, mientras que el propio Daniel intentaba no centrarse en iniciar cualquier tipo de relación sentimental. En primer lugar, quería conseguir un ascenso y mudarse a la gran ciudad. Por lo tanto, sus encuentros con Cindy fueron de naturaleza puramente amistosa y no tenían como objetivo nada más. El joven médico llevaba 6 meses trabajando en el hospital cuando Cindy lo invitó a su fiesta de cumpleaños. Bueno, no sé qué pasará con Pedro. Daniel dudó. Pedro no estará allí. Está ocupado en la granja, por lo que solo podría venir a celebrar tarde en la noche. Cindy respondió con una sonrisa. En ese momento, Daniel no entendía muy bien por qué le resultaba tan fácil aceptar la invitación de Cindy. Como el joven tenía el día libre, fue a casa de Cindy para felicitarla y le regaló un ramo de rosas. La abrazó y le deseó un feliz cumpleaños y para su sorpresa, vio que no había nadie más en la casa. ¿Dónde están el resto de invitados?, Daniel pensó para sí mismo.
Es difícil precisar el momento en el que los jóvenes se dieron cuenta de que querían estar juntos. Quizás tuvo algo que ver la copa de vino que bebió Daniel, o quizás el ambiente bastante íntimo. Daniel cruzó sin querer la línea que no tenía intención de cruzar. Fue como una locura momentánea provocada por una pasión desenfrenada que ambos sintieron al mismo tiempo. En la cama, Cindy observó en el pecho de Daniel una marca de nacimiento del tamaño de una nuez, bastante peculiar. Dicen que esas marcas traen buena suerte, Cindy observó con una sonrisa. Daniel sonrió y besó a la mujer mientras los jóvenes apenas despertaban de la noche. Cuando el joven tuvo que irse, se sintió algo incómodo y trató de evitar los ojos de la chica. Sentía que se había portado fatal con el novio de ella, que en ese momento tenía que trabajar en la granja, aunque la mujer no planeaba casarse con Pedro. Daniel salió de la casa de Cindy disgustado consigo mismo. El joven se sentía como un tramposo que había hecho algo muy mal. En ese momento, no tenía ni idea de que 3 pares de ojos vigilantes ya lo estaban siguiendo. Mientras regresaba a casa al anochecer, no se percató de que los 3 hombres se acercaban a él por detrás. El joven ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta, cuando inmediatamente recibió un fuerte golpe en la cabeza. Al caer sobre el polvoriento pavimento, el médico se encontró inmediatamente bajo una lluvia de golpes de los 3 hombres. Uno de ellos, como era de esperar, era Pedro, celoso desde hacía tiempo de Cindy y Daniel, que estaba esperando la oportunidad adecuada para atrapar al joven médico, y ahora la tenía. De no haber sido por la intervención de un vecino, Daniel probablemente habría estado en una situación peor. Pero cuando los 3 agresores oyeron el grito de rabia del viejo granjero, retrocedieron y huyeron. Ninguno de ellos quería enfrentarse a la policía, y mucho menos arriesgarse a ir a la cárcel por los celos de Pedro. Daniel consiguió levantarse a duras penas e intentó limpiarse la sangre de la cara, tambaleándose de un lado a otro hasta llegar a su casa, donde se desplomó en la cama sin siquiera quitarse la ropa. Al día siguiente se miró al espejo e instintivamente retrocedió. Tenía la cara hinchada y un aspecto espantoso. Además tenía una muela floja, por lo que necesitaba ir al dentista cuanto antes. Naturalmente, el joven se dio cuenta de que el ataque tenía que ver con Pedro, que debía haberse enterado del tiempo pasado con Cindy. No obstante, Pedro no tenía ningún derecho a atacar a Daniel, sobre todo porque todo era culpa de su novia. Como granjero de provincias con mal genio, el hombre solo conocía una forma de afrontar sus problemas, el uso de la fuerza, creyendo que era la única manera de defender su honor después de todo lo que había pasado. Como no quería quedarse más en ese pueblo, llamó a Simón para preguntar si su padre todavía tenía una plaza en su hospital de Nueva York. Un puesto así habría abierto sin duda nuevas posibilidades a Daniel, que se marchó sin despedirse siquiera de Cindy, que al parecer mantuvo una seria conversación con Pedro. Daniel no lo vio como una huida, aunque sentía que no estaba haciendo lo correcto. Al final resultó que el padre de Simón le había encontrado un trabajo en el departamento de obstetricia y ginecología. Desde luego, el médico de cabecera se percató de inmediato de los moratones hábilmente cubiertos de la cara del joven, pero decidió no hablar del tema y se puso inmediatamente al día con su nuevo colega. En aquel momento, Daniel aún no se había dado cuenta de que el Dr. Morgan tenía planes para él dada su poca experiencia. Daniel no se planteaba demasiado el futuro y por tanto no podía ver los motivos ocultos del Dr. Morgan, pero lo cierto es que este tenía sus propios objetivos, muy distintos a los suyos. Al principio solo quería que Daniel se casara con su hija Linda, y eso era bastante simple de lograr. El hombre se había cansado bastante de las payasadas de su hija y por lo tanto simplemente quería deshacerse de ella lo antes posible. Para conseguirlo, empezó a invitar a Daniel a cenar a su casa cada vez con más frecuencia, mientras Linda siempre estaba allí, esperando al joven médico y dedicándole todo tipo de atenciones. Por supuesto, Daniel se sentía algo incómodo, ya que ahora estaba en deuda con Morgan por su carrera en el hospital de la ciudad. Al final, la boda de Daniel y Linda fue tan grandiosa que sorprendió a todos los invitados. Lamentablemente, el joven médico no amaba realmente a Linda, por lo que fue más un matrimonio de conveniencia que una unión basada en el amor y respeto mutuo. Daniel se sentía en deuda con Pablo Morgan por haberle dado el puesto y por ello consideró su matrimonio con la hija de este como un homenaje a su padre. Al principio la vida con Linda le pareció un cuento de hadas. La familia nunca necesitaba dinero, que podía gastar a su antojo. Pero luego Linda parecía haberse quitado la máscara y mostrar su verdadero rostro. Era una mujer desagradable y mimada que pasaba todo su tiempo libre en restaurantes y clubes nocturnos, alternándolo con visitas a salones de belleza y boutiques de lujo. Por supuesto, Daniel intentó razonar con su esposa, pero eso era casi imposible de hacer. Además, Pablo Morgan fue bastante directo al respecto. No permitiré que nadie haga daño a mi hija. Aunque esté equivocada, métetelo rápido en la cabeza o te reenviaré al pantano del que te saqué, dijo el hombre golpeando la mesa con el puño.
Daniel se puso furioso, enrojeció y se volvió hacia la pared, haciendo un gran esfuerzo por contenerse. Pablo Morgan no era solo su suegro, sino también su superior directo, prácticamente responsable del destino de todos los empleados del hospital. Daniel aguantó durante más de 10 años el ridículo y la humillación, y no pasó un solo día sin que maldijera el momento en el que aceptó la oferta de Simón y se mudó a Nueva York. Ahora habría regresado con gusto al mismo desierto que su suegro llamaba pantano. Todo parecía claro y simple allí, mientras todavía seguía siendo un extraño en la gran ciudad. Además, seguía siendo considerado el joven favorito del médico al cargo del hospital, y nadie consideraba sus habilidades como doctor. Cuando Linda volvió a casa después de otra fiesta, bien pasada la medianoche, Daniel no aguantó más y empezó a discutir sobre el hecho de que no podía seguir así. Y aunque no tenían niños, porque ella solo pensaba a sí misma, la pareja había tenido discusiones anteriormente también, pero esa fue especialmente acalorada. «Si hay algo que no te gusta, siéntete libre de salir de mi casa», Linda gritó. Quizá era justo las palabras que Daniel quería oír en aquel momento, y tras guardar sus cosas, el joven médico se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Era muy consciente de que se había pasado al otro lado de la raya y podía olvidarse de su trabajo en el hospital, y de que en cuanto Morgan se enterara, sería despedido de inmediato. Por otro lado, consiguió la libertad con la que había soñado todo este tiempo. Pasaron varios años, durante los cuales Daniel había alcanzado el reconocimiento en su pueblo natal y era considerado uno de los mejores especialistas en su campo. A los 45 años, aún no se había casado, pero seguía pensando en el matrimonio. Se decía que Linda se había casado otras 3 veces y que cada uno de sus matrimonios había acabado en divorcio, porque ninguno de los hombres soportaba su actitud. Daniel pensaba en Cindy de vez en cuando, pero nunca encontraba el tiempo para visitarla. Ya habían pasado 20 años desde la última vez que se vieron, y por lo tanto no sabía cómo había cambiado su vida a lo largo de estos años. Probablemente se casó con Pedro. Después de todo, ese hombre sabía cómo conseguir lo que quería. Daniel pensó con tristeza. Un día tenía que asistir a un foro médico sobre cuestiones relacionadas con la introducción de tecnologías innovadoras en medicina, y como al hombre no le gustaba volar desde pequeño, tomó un tren hasta su destino. El hombre disfrutaba mirando por la ventanilla y observando los interminables campos que se extendían durante kilómetros a lo largo de la frontera del estado, mientras viajaba en tren. En ese momento, Daniel observó a una joven embarazada de unos 20 años. El tamaño de su vientre hizo que el experto médico se diera cuenta de que se acercaba la fecha del parto, lo que no parecía la mejor idea viajar en ese estado. «Está en un estado tan avanzado que debería quedarse en casa, cerca del hospital», pensó el médico para sí mismo, pero luego se serenó al darse cuenta de que la mujer era capaz de tomar sus propias decisiones y sabía lo que era mejor para ella. Acompañado por el rítmico ruido de las ruedas, Daniel decidió echarse una siesta para descansar antes del próximo foro, pero en cuanto el hombre cerró los ojos, oyó de inmediato unos gritos procedentes del otro extremo del tren. «¿Hay un médico a bordo? Hay una mujer dando a luz aquí», uno de los pasajeros gritó. «Bueno, supongo que tenía razón», dijo Daniel. Olvidándose por completo de su siesta, se dirigió hacia la mujer rodeada por la multitud. «No te preocupes, soy médico», dijo. La joven ya había roto aguas y necesitaba dar a luz allí mismo, por lo que Daniel pidió al maquinista que detuviera el tren en la siguiente estación y llamara a la ambulancia para asegurarse de que les estaría esperando a su llegada. Tratando de calmar a la mujer, el médico se puso a trabajar. El experimentado obstetra actuó con competencia y seguridad, ganándose de inmediato la confianza de la joven. Todo salió muy bien y el parto fue mucho más fácil de lo que esperaba. La joven demostró ser muy capaz y seguía sus instrucciones, y pronto un pequeño bebé de mejillas sonrosadas lloraba en los brazos de Daniel. «Diste a luz un verdadero héroe». Después de haberlo examinado, el bebé se calmó un poco. El niño parecía perfectamente sano, pero tenía una gran mancha de nacimiento en el pecho. Daniel lo confundió con secreciones biológicas, pero después de mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era así. En ese momento el hombre se sintió incómodo. La ansiedad del médico se debía a que el niño tenía exactamente la misma marca de nacimiento en el pecho que él. La genética es algo extraordinario, y Daniel sabía que tales coincidencias no se dan en la vida. Un poco más tarde, el médico se enteró de que el nombre de la mujer era Nicole, pero cuando supo su apellido de soltera, se sintió aún más incómodo. «Nicole Wilson, señor». Esta posible idea surgió en la cabeza del médico, y para llegar al fondo del asunto, preguntó a la mujer por su madre. «Oh, ella es enfermera y trabaja en el departamento de obstetricia y ginecología. Su nombre es Cindy Wilson», dijo Nicole. Solo entonces se dio cuenta de que simplemente había dado a luz al nieto de la misma Cindy a la que había estado íntimo más de 20 años antes.
Tal vez todo fue solo una gran coincidencia, pero Daniel pudo sentir que no era el caso. Pronto el tren se detuvo en la estación y la mujer fue trasladada en una ambulancia llamada por el maquinista. Antes de irse, Daniel logró obtener el número de teléfono de la madre de Nicole y resultó que Cindy nunca se casó con Pedro y vivió sola toda su vida criando a su hija. Con el corazón encogido, el hombre llamó a su número y ella no reconoció inmediatamente la voz, pero cuando Daniel le preguntó si se recordaba lo que había ocurrido 20 años antes, se quedó sin aliento. «Daniel, es genial saber de ti. Escucha, tengo mucho que contarte». Cindy comenzó a decir, «Tengo una hija». «Ya lo sé, Cindy», contestó Daniel con lágrimas en los ojos. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, tras la cual Cindy confirmó las sospechas de Daniel. Nicole era realmente su hija. Hace 20 años, cuando estuvieron juntos, Cindy no podía ni sospechar que se quedaría embarazada. Después de que Pedro atacara al joven médico, la mujer rompió con él de una vez por todas. Todo este tiempo, vivió con la idea de que Daniel volvería algún día y descubriría que tenía una hija. Desde luego, aquel día Daniel no acudió al foro médico, sino que fue a ver a Cindy, que llevaba 20 años esperándole. Su encuentro fue muy emotivo y aproximadamente una semana después, Nicole recibió el alta hospitalaria e inmediatamente le dijeron que el médico que la ayudó era su padre y que la marca de nacimiento de su hijo la había heredado de él. El destino quiso que el hombre diera a luz a su propio nieto, sin saber quién era en ese momento. Daniel había regresado al mismo hospital donde trabajó con Cindy y ahora podían colaborar juntos y hacer todo lo posible para que los habitantes de aquel pueblo fueran felices y estuvieran sanos. Además de ayudar a cuidar a su nieto, Daniel creía sinceramente que convertirse en abuelo era lo mejor que le había podido pasar en su vida. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.